Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Los ciclos anidados parecen difíciles, pero en Java son más fáciles de lo que crees. El día de hoy vamos a hablar sobre ciclos anidados en Java desde cero, explicación y ejemplos prácticos. Iniciamos. Vamos a ver el contenido, que son los ciclos anidados en Java, cómo funcionan los ciclos, el uso de for, while y do while en anidados, ejemplos prácticos y consejos para evitar errores comunes. Vamos a ver lo que son los ciclos anidados en Java. Los ciclos anidados en Java son bucles que se colocan dentro de otros bucles, permitiendo realizar tareas repetitivas de otras tareas repetitivas, como recorrer matrices bidimensionales, generar patrones gráficos o procesar estructuras de datos anidadas, donde el bucle interno se ejecuta completamente por cada iteración del bucle externo. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los ciclos anidados. Aquí tenemos la imagen del ejemplo. Si observan, tengo declarado un arreglo tipo bidimensional, donde tengo asignado una matriz que tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Si ustedes observan, es 2 filas y 3 columnas. Y tengo lo que es un ciclo for anidado. Entonces, vamos a hacer la explicación. Voy a hacerla aquí en lo que es en la imagen. Vamos a decir las pasadas o las vueltas que va a dar el ciclo. Recuerden que los ciclos anidados primero inicia con el ciclo externo, como aquí lo estoy mostrando, y después, una vez que entra al interno, va a regresar al externo una vez que termine el interno. O sea, una vez que ya no se cumpla la condición que se estableció, que dé como resultado falso, se va a ir al externo. Va, obviamente, a comparar la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, entra al interno y de vuelta tiene que hacer todas las comparaciones el interno hasta que esté, obviamente, hasta que dé falso y otra vez regrese al externo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a decir que la primera pasada, recuerden que yo tengo declarado y asignado filas en 0 con un valor 0 y columnas con un valor 0. Entonces, cuando yo digo filas es menor que 2, recuerden que filas actualmente vale 0, entonces da como resultado verdadero. Entra el ciclo. Ahora dice columnas es igual a 0 o tiene asignado un 0. Vamos a ver la comparación o la condición que hemos establecido. Dice columnas es menor que 3. Es totalmente cierto o verdadero. Entonces entra. Y como resultado me va a imprimir, recuerden que me va a imprimir 0 y 0. En este caso, el valor, vamos a hacer un poquito más grande aquí perdón, vamos a hacer un poquito para hacer la comparación. Voy a pegar un poquito más, únicamente para hacer más grande. A ver, vamos a cerrar un poquito filas y columnas. Ok. Entonces, si es 0 y 0, el número que me va a mostrar, obviamente, o el valor que me va a mostrar es 1.
¿Por qué? Porque estoy en la fila 0 y en la columna 0. Ahora yo voy a decir que la pasada 2 o el recorrido 2, pero recuerden que ahora va a ser únicamente del ciclo interno. La fila queda igual, 0, pero la columna incrementa en 1. Recuerden que yo tengo columnas más, incrementa en 1. Entonces, en este caso es 0, 1. Arreglo. Y en esta ocasión, en esta ocasión es 0 y 1. Y el valor, ¿sí? El valor que me va a imprimir es 2. ¿Por qué 2? Recuerden que la fila sigue siendo 0, o sea, pero recuerden que la columna es 0 y es 1. 0 y 1. Entonces me imprime valor 2. A la siguiente pasada, a la siguiente vuelta, fila sigue siendo obviamente 0 y columna incrementa 1, sería 2. Entonces vamos a decir que el A sería 0 y 2. Entonces me va a imprimir el número 3. Como resultado es el 3. Vamos a continuar. 4. Ahora en la pasada 4 o en la vuelta 4, recuerden que la columna, si incrementa 1, vamos a suponer que incrementa 1 columnas, en lo que estoy hablando del ciclo interno, 3 es menor que 3, ya no es cierto, nos da como resultado falso. Eso significa que se terminó por completo el ciclo interno, ahora pasamos al ciclo externo. Pero recuerden que al momento de pasar al ciclo externo, vamos a incrementar 1. Entonces ahora fila es 1. Entonces fila ya incrementa 1. Comenzamos con el ciclo interno, pero recuerden que vamos a inicializar o vamos a iniciar otra vez desde el principio. Entonces recuerden que columnas vale 0. ¿Por qué? Porque estamos leyendo o estamos validando donde nosotros declaramos que columnas tiene asignado 0. Recuerden que empiezo otra vez a leer el código, entonces se inicia desde 0 de nuevo columnas. Entonces vamos a poner aquí arreglo B. Y ahora es 1 y 0. Y recuerden que cuando es 1 y 0, vamos a pasar a la fila 1 y 0, columna 0, será el número 4. Hacemos lo mismo, ya sabemos, recuerden que fila es 1 y columna es 1. Recuerden que incrementa 1, entonces ahora sí, arreglo. Y recuerden que vamos a poner 1 y 1. Esto es 5. 1 y 1, por decir aquí tenemos la fila 1 y la columna 1, 5. Y el número 6, ahora recuerden que columna se incrementa 2 y otra vez arreglo. ¿Ve? Y vamos a poner aquí 1 y 2. Y obviamente vamos a poner 6. Entonces, una vez que termina, si incrementamos columna otra vez a 3, recuerden que da como resultado falso. Ahora, si incrementamos filas a 2, recuerden que también da falso. Por lógica, ahí termina el ciclo, tanto el ciclo interno como el ciclo externo. Entonces ya no se cumple ninguna de las condiciones, entonces termina la repetición de los ciclos anidados, en este caso el ciclo for. Pero vamos a hacerlo ahora en ejemplo de código para que vean ustedes el funcionamiento. ¿Sí? Entonces vamos a irnos acá a nuestro Visual Studio Code y vamos a crear
nuestra clase, ciclos anidados. Vamos a incrementar aquí. Ok. Fin clase. Vamos a declarar nuestra función, nuestra función principal. Y vamos a declararla. Fin main. Y vamos sí. Vamos a, voy main. Aquí me faltó el res. Muy bien. Entonces, vamos a ver el funcionamiento o el uso del ciclo for. Vamos a ver el ciclo uso for. Bueno, vamos a ponerle aquí for while. Perdón, vamos aquí a borrar esto y me faltó agregarle y do while. Ok, vamos a hacer cada uno, vamos a explicarlo porque recuerden que el ciclo for ya lo vimos, pero recuerden que todas las sintaxis, tanto como el tipo de dato y como la variable o el identificador vienen dentro de un paréntesis. El while y el do while cambia totalmente porque se recuerden que la variable se debe declarar fuera del ciclo while o del ciclo do while. Entonces vamos a declarar como quiera. Vamos a usar como ejemplo nuestro arreglo bidimensional. Y vamos a agregar vamos a asignar, en este caso, asignar los mismos valores. Muy bien. Ok. Entonces vamos a hacer uso del ciclo for. Ya lo habíamos visto en el ejemplo, pero vamos a fin externo o ciclo externo. Recuerden que yo siempre agrego un comentario para establecer dónde abre y dónde cierra una llave y sea un poquito más claro y más entendido el código. Es una buena recomendación. Aquí recuerden que vamos a poner filas. Filas es menor que 2 y filas es más. ¿Ok? Muy bien. Ahora aquí, columnas. Igual asignamos es menor que 3 y columnas es más. Recuerden que yo puedo establecer la condición que yo requiera dentro de cada uno de los ciclos. Yo aquí puse fila menor que 2. Puedo incluso agregar yo aquí que sea menor o igual que 1 y como quiera va a funcionar. Obviamente si ya es 2 no es menor ni es igual, pero ya depende de cada uno de nosotros la lógica que tengamos al momento de hacer la programación. ¿Sí? Es el gusto de cada quien, la forma de pensar de cada quien y la lógica de cada quien. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a imprimir. Y recuerden que siempre debo hacer uso del arreglo. Aquí para que se entienda más, pongo filas y columnas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo quiero ejecutar este ejemplo, vamos a ponerle aquí ejecutar, correr en Java. Y si observan, aquí tengo del 1 al 6. Perfectamente, como por acá lo expliqué en la presentación. Muy bien. Aquí también lo que podemos hacer, que una vez expliqué, es el uso de cómo podemos nosotros acomodarlo o darle un poquito más de formato o estética, que se vea bonito, o sea, que se vea como una matriz. Entonces, recuerden que el pin LN me permite saltar una línea, en este caso se lo vamos a quitar y vamos a agregar
corchetes donde uno abre y uno cierra. Y recuerden que a partir del primer ciclo interno vamos a agregar un salto de línea. Lo agregamos con system.print ln, y esto nos permite hacer ese salto. ¿Por qué? Porque recuerden que al momento que cumple la condición, se cumple esta condición y es falsa, se tiene que pasar al otro ciclo. Entonces, una vez que brinca o va a leer el ciclo externo, primero lo que hace es hacer un salto de línea, y es para salto de línea, y la otra fila, que es la fila 1, me la va a imprimir o me la va a mostrar en el salto de línea que acabo de realizar. Vamos a hacer la ejecución. Y aquí está, miren. Esta sería la fila 0 y esta sería la fila 1. De esa manera me permite hacer el salto de línea. Este salto de línea, perdón, me permite hacer esta impresión tal cual como ustedes lo están viendo aquí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto es para el ciclo for. Lo voy a comentar. ¿Sí? Y nos vamos a ir al ciclo while. Recuerden que vamos a hacer uso del mismo arreglo bidimensional, y aquí voy a declarar filas y columnas, y vamos a hacer lo mismo, igual. Recuerden que voy a declarar fin, incluso aquí le vamos a ciclo while externo para que se entienda un poquito mejor, y como quiera aquí se observa, me lo pone de diferente color, pero como quiera, interno. Muy bien. Vamos a darle un poquito de formato al documento. Ok. Y vamos a establecer la misma condición que tenía yo aquí en el ciclo for. Filas menor que 2 y columnas menor que 3. Muy bien. Y vamos a establecer, ya lo voy a poner de esta manera para que no haya ningún problema. Ya sabemos la explicación. Pero aquí recuerden que una de las diferencias que hay es que después de aquí voy a agregar el incremento. Recuerden que incremento de columnas y el incremento de las filas. Entonces, vamos a ejecutarlo, y aquí vamos a presentar un error lógico de programación, no es un error de sintaxis, porque recuerden que está bien escrito, pero no me muestra el resultado que yo deseo. Miren, vamos a ejecutarlo y me imprime hasta el número 3. ¿Por qué? Muy fácil. Recuerden que el ciclo interno, el while, recuerden que primero por aquí habíamos hecho la explicación que imprime, vamos a leer primero el ciclo externo, y recuerden que filas entra a columnas en 0. Si me explico, como aquí está. Entonces, una vez que termina la columna, aquí en el ciclo for no hay ningún problema porque columnas se reinicia desde 0. Recuerde que un arreglo inicia desde 0. Entonces, aquí en el caso del ciclo while, columnas al momento que vuelve a entrar, o sea, al momento que vuelve a leer filas y entra columnas entra con el valor de 2. Si no, mire, vamos a verla. Aquí vamos a escribir, mire. Vamos a escribir un para que vean, valor de columnas. Obviamente que al inicio me lo va a leer y no va a haber ningún problema.
me lo va a dar en 0. Pero una vez que dé la vuelta, las vueltas que tiene que dar para que este sea falso, me va a volver a imprimir, mire. Aquí está, mire, valor de columnas es 0 al inicio. Y el valor de columnas, una vez que ya termina, que incrementa, es 3. Entonces, 3 ya no entra aquí, porque 3 no es menor que 3. Y recuerden que yo no tengo columnas más que hasta la número 2, 0, 1 y 2. Entonces, por obvias razones, nunca va a entrar en el ciclo en el ciclo de columnas, una vez que el ciclo interno da como falso y vuelve al ciclo externo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Muy fácil, debemos reiniciar, o sea, debemos de inicializar en este caso columnas vuelva a ser 0 para que pueda entrar e inicie otra vez a leer cada una de las columnas. Entonces, una vez que hagamos esto, ya se debe solucionar el problema. Vamos a esperar a que imprima. Ok, si observan, aquí está completo. Únicamente vamos a agregar el salto de línea. Que por aquí, vamos a agregárselo aquí. O.print ln. Lo agregamos y volvemos a ejecutar. Y con eso quedaría. Listo. Ya está. Ya quedó resuelto el problema. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el ciclo hasta aquí. El ciclo de while y vamos a hacer lo mismo. Únicamente lo estoy haciendo para que vean que en cada uno de los ciclos da el mismo resultado. Únicamente recuerden que cada ciclo tiene su sintaxis. Entonces vamos a poner el do aquí, perdón. Y while acá. Ese sería nuestro ciclo externo. Y dentro de aquí hacemos el otro, ciclo interno. El while y obviamente ciclo interno. Muy bien. Vamos a realizar lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a imprimir aquí. Voy a copiar este. Para que sea un poquito más rápido. Ahí está. Recuerden que el interno son las columnas. ¿Sí? Menor que 3, habíamos dicho por ahí. Y filas es menor que 2. Me falta agregar el incremento, columnas más. Y nos falta agregar el incremento de filas. Y me falta agregar el salto de línea. Vamos a agregarle este salto de línea. Y si no tenemos ningún problema, a ver, vamos a ejecutarlo y nos debe mostrar el mismo resultado. Ok. Aquí lo bueno que salió este error para que vean ustedes. Dice excepción index. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Obviamente se refiere a que hay un índice de más, porque recuerden que, a ver, vamos a ejecutarlo de nuevo, son columnas y es, ok, sí, lo mismo que había pasado. Vamos a inicializar columna, recuerden que lo mismo que había pasado con lo anterior y con esto debe quedar resuelto. Listo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto el uso y ejemplos prácticos fáciles de entender. Si ustedes observan, únicamente cambia, les había comentado la sintaxis, pero
inicializamos en 0, agregamos el incremento y agregamos el salto de línea. ¿Sí? Todo es lo mismo, pero con diferentes ciclos. ¿Ok? Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los consejos para evitar algunos errores muy comunes? Una, pues sería el que habíamos visto ahorita, ese de inicializar de columna en 0, que por ahí a veces no encontramos, pero por eso es importante explicar cómo funciona un ciclo anidado, ¿sí? Otra, que la condición que nosotros vamos a establecer sea la correcta. Recuerde que un ciclo debe ser finito. Si nosotros no establecemos una condición correcta, el ciclo se va a hacer infinito y vamos a tener problemas ahí, ¿sí? Otras son las variables. Hay que ver las variables. Las variables deben coincidir. Las variables que nosotros declaramos, el tipo de dato, son algunos de los consejos. La lógica, recuerden que uno de los errores que también por ahí podemos cometer es de que ustedes o nosotros tengamos el problema, la sintaxis o el código bien escrito, pero el resultado sea diferente. Entonces, ahí es problema lógico de acomodar alguna variable, algún símbolo o alguna instrucción o algún comando en particular, como por ahí nos dio el ejemplo que por aquí estuvimos viendo. ¿Ok? Entonces se observa un ciclo anidado, funciona de manera muy fácil, son muy útiles, porque recuerden que crean tareas repetitivas de otras tareas repetitivas, ¿sí? Nos ayudan mucho a optimizar y a reducir el código en Java. Si te gustó el video, compártelo, dale like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.